Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Mejía. Yo soy ingeniero de alimentos de la Universidad del Valle. Pertenezco al equipo de SAM Academia. Soy el profesor que da la parte de panadería aquí en SAM. Y el día de hoy vamos a presentar todo lo que se llama los conservantes y estabilizantes. Y todo lo que tenemos aquí que ustedes ven lo consiguen en Tienda PAM. Primero que todo, vamos a hablar sobre el deterioro de los alimentos. El deterioro de los alimentos, que es la vida útil de ellos, la fecha de vencimiento que ellos tienen, se puede dar por dos factores. Un factor, que es el más importante, es el microbiológico. Y el microbiológico es donde a cada alimento, de acuerdo a su humedad, a su riesgo, le puede crecer diferentes tipos de microorganismos. Unos que son de alta humedad, puede crecerle todo tipo de microorganismos, bacterias, virus, hongos, moho, todo tipo. Y otros que tienen mediano riesgo, mediana humedad, le crece moho y levaduras, que esos son el caso de los panes y algunos pasteles, algunas tortas. Y el otro factor para deterioro es que cualquier característica organoléptica del producto se dañe. Ejemplo, yo voy a comerme una rosquilla caleña. La rosquilla caleña, sus características es que sea de color amarillo, que sea crocante, ¿sí? Que cuando yo la parta suene. Si alguna característica de esa rosquilla se daña, por ejemplo que esté blandita, uno siempre tiende a decir, la rosquilla está dañada, la rosquilla está vieja. Y así microbiológicamente esté buena, pues uno de sus factores, que es la crocancia, se dañó. ¿Y qué hace? Desechar el producto, porque no cumple con las características primordiales del producto inicial. Entonces, el día de hoy vamos a explicar diferentes conservantes, estabilizantes, acidulantes que manejamos en nuestra parte de repostería y panadería. Vamos a empezar a hablar con lo más importante, que son los conservantes. Tenemos, en este caso aquí en Tienda PAM, 4 tipos de conservantes. Vamos a hablar por el más conocido de todos, que se llama el benzoato de sodio. El benzoato de sodio es un conservante que se utiliza más cuando hay un medio ácido dentro del alimento, ¿sí? Este es perfecto cuando haya acidez en el alimento. Entonces, de pronto tengo una torta en mi formulación que sea de limón, que sea de naranja, o un pan que tenga diferentes tipos de ingredientes que incluya acidez. El perfecto es el benzoato de sodio. Otro es un ácido que se utiliza para que el pH de los microorganismos se baje, el pH del alimento, y microorganismos vaya creciendo lentamente. Ese es el ácido sórbico. Ese ácido sórbico ayuda más que todo en panadería, para que haya un pH, una acidez en los panes y el moho se controle fácilmente. Ese es un ácido sórbico. El sorbato de potasio. Este se utiliza tanto para panadería como pastelería. Este, junto con el propionato de calcio, se utilizan cuando ya hayan medios no ácidos, es decir, a cualquier tipo de pan que no sea ácido, a cualquier tipo de torta que no sea ácida, puedo usar los dos, sorbato de potasio o propionato de calcio, ¿sí? Los dos son conservantes para inhibir moho, levaduras. Entonces, estos son los 4 que encontramos aquí en Tienda PAM. La norma, hay que mirar cuánto le adicionan. Normalmente siempre van de un 0,3% al 0,5% por kilogramo, ¿sí? Por kilogramo de harina. Acuérdense que panadería, repostería, todo se maneja con respecto a la harina. Y entonces, como tenemos todo con respecto a la harina, quiero hacer ensayos. Entonces acuérdense que tienen que empezar a hacer ensayos por mínimo 1 kilo de harina, para poder pesar cada uno de ellos. Porque si yo voy a hacer ensayos con 100 gramos,
pues no existe peso. De pronto si ustedes tienen una balanza esa de oro que son medidoras muy exactas, pequeñas, puede funcionar. Si no la tienen, tienen que hacer mínimo 1 kilo de harina para poder pesar mis conservantes y hacer ensayos. Porque hay que hacer ensayos de acuerdo al porcentaje, porque todo lo que vamos a ver aquí, todos esos conservantes, todos esos estabilizantes, afectan el producto final en sabor más que todo. Entonces algunos dejan un retrogusto al final del producto. Entonces a veces tenemos que ocultarlos adicionando más esencias, adicionando más, por ejemplo, en torta más huevo, en panadería, para que ese sabor oculto del conservante se mantenga así, oculto, que se mantenga bajo y que no predomine ese retrogusto y me dañe el producto final. Otro de nuestros aditivos son los ácidos. El ácido ascórbico, el más conocido como vitamina C, este se utiliza más que todo en la industria como antioxidante, ¿sí? Es el que tiene más que todo todas las frutas cítricas. Entonces, el limón tiene vitamina C, por eso cuando nosotros pelamos una manzana, si nosotros la dejamos en temperatura ambiente, apenas la pelamos, a unos minutos ella se pardea o se oxida, se vuelve ¿qué? Oscura. Entonces, si nosotros queremos detener esa oxidación, agregamos ¿qué? Ácidos, por ejemplo, en este caso ácido ascórbico, para que no se oxide inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en tortas que tengan frutos secos, los frutos secos hacen rancidez, porque son altos ¿en qué? En grasas. Entonces, tanto el ácido cítrico como ácido ascórbico me sirven como antioxidantes y acidulantes. ¿Qué significa acidulantes? También para darle acidez a mi producto. Ejemplo, las gaseosas. Si nosotros tenemos gaseosa, la mayoría de gaseosas son a base de ¿qué? De azúcar. Entonces, si dejamos solamente la gaseosa a base de azúcar, van a quedar muy dulces. Entonces, nosotros necesitamos darle ácido para compensar sabor. Entonces, ¿qué hace la industria? Agrega ácidos. Ácido ascórbico, ¿sí? O ácido cítrico para regular la acidez. Entonces, por eso se le dice acidulante, para compensar sabores y también para conservar en el tiempo ese sabor dulce, para que no se pierda. Entonces, en este caso también me sirve como antioxidantes. Productos que tengan nueces o que sean de alto en grasas, porque las grasas con el oxígeno se oxidan. Por eso hay veces que uno llega, ay, cogí una nuez y una nuez empaca unas nueces empacadas y al mes va y las prueba y la deja a temperatura ambiente, saben a rancio. ¿Por qué? Porque han sufrido un proceso de rancidez. Entonces, para prevenir eso, esa rancidez o esa oxidación, agregamos ácidos que sirven como antioxidantes. De aditivos que tenemos son los estabilizantes. Tenemos en este caso el CMC, el más conocido como carboximetilcelulosa. Este se agrega más que todo cuando queremos estabilizar merengues, queremos estabilizar helados, ¿sí? El que más se utiliza para los helados, el CMC. Ejemplo, si yo quiero tener helados constante en la crema, que no cree cristales de agua, porque los helados siempre van a congelación, el CMC es el estabilizante el mejor que se utiliza. Y el merengue también, para que se mantenga estable el merengue. Entonces, el CMC es el mejor estabilizante que se puede tener. Otro que tenemos para estabilizar merengues, ¿sí? Es el cremor tártaro. Y en este caso, los que quieran preparar macarons, el cremor tártaro también se utiliza para la estabilización de la mezcla, ¿sí? Esto es un estabilizante, se utiliza muy bien en repostería. Entonces, cremor tártaro, para que lo tengan en cuenta. Otro que se utiliza, pero más que todo para blanqueamiento, para darle un brillo a los productos blancos, a todos los merengues, ¿sí? Yo quiero agregar, por ejemplo, quiero tener un merengue bien blanco, brillante, un suspiro, es el dióxido de titanio. Ese dióxido de titanio hay que tener mucho cuidado porque es tóxico. Entonces hay que agregar en pequeñas cantidades para que se dé ese color blanco, brilloso que ustedes necesitan. En color también da, pero no da tanto brillo porque es exclusivamente para productos blancos.
Entonces ese dióxido de titanio, si yo quiero mi merengue así perfecto, blanco, que yo quiero hacer pavlovas hermosas, dióxido de titanio. Ácido tartárico se utiliza también como estabilizante emulsificante para darles, como sirve los tres, sirve como acidulante, sirve como conservante y sirve como emulsificante. ¿Qué es una emulsión? Es unir agua y aceite, ¿sí? Y el agua y el aceite no se mezclan, son inmiscibles. Lo que hace el emulsificante es unirlas. Entonces me sirve para tener una mezcla donde haya agua y aceite, se mantenga bien. Entonces sirve como emulsificante, por eso sirve también como estabilizante. Entonces esta parte de los que vimos ahora son de estabilizantes. Otra parte que se utiliza mucho en la repostería para hacer mermeladas son los espesantes, ¿sí? Y el espesante, el mejor que se utiliza siempre es la pectina cítrica, ¿sí? La pectina siempre debe haber un medio ácido y azúcar para que ella se active. Entonces siempre va seguido, por ejemplo, agrego ácido cítrico y pectina para poder activar mi pectina, ¿sí? Por eso la mayoría de las pectinas las encontramos en las mismas frutas, pero hay frutas que tienen menos cantidad de pectina que otras. Y por ejemplo la fresa, la mora tienen alta pectina. Pero si yo quiero hacer mermelada de maracuyá, quiero hacer mermelada de, ejemplo, de guayaba, de otros tipos de frutas, utilizo ¿qué? Pectina. Entonces la pectina me va a ayudar a espesar, a darle espesor a la mermelada. En vez de agregar almidones. Entonces si no, agrego son las pectinas, ¿sí? Porque ella viene de la pared celulosa de las frutas. Entonces lo que hace es compactar. Igual que la destroza, ¿sí? La destroza que encontramos acá me sirve como espesante. Entonces, esta destroza, si yo quiero hacer, ejemplo, fondant o algo que me mantenga espeso la mezcla, utilizo siempre destroza. La destroza es un tipo de azúcar y me sirve para poder espesar. En la parte de panadería encontramos muchos aditivos y dependiendo de la marca ellos crean o innovan sobre mejoradores de masa, ¿sí? Entonces el mejorador de masa puede ser para alargar vida útil, el mejorador de masa puede ser para que mi masa quede blandita por un tiempo largo, que mi masa quede crocante por un tiempo largo, o que sea una crocancia que solamente con agregar esto lo dé inmediatamente. Por eso a veces digo, yo quiero hacer un baguette, y porque el baguette de la competencia es muy crocante y el mío no me sale crocante. Es porque algunos le adicionan ¿qué? Aditivos mejoradores, que se le llama mejoradores de masa. Aquí tenemos dos, uno para masa crocante de Fleischmann, que son para panes de corteza dura o que quiero darle crocancia al pan, y otro que quiero un mejorador de masa suave para conservar esa suavidad de la textura por un tiempo prolongado. Entonces son mejoradores que también se trabajan en pequeñas cantidades para no alterar la composición, la parte organoléptica del producto, que me ayudan a conservar la textura en el tiempo, de acuerdo a lo que yo desee, si la quiero crocante o si la quiero suave. Y por último tenemos los aditivos que gelifican. En repostería se utilizan más que todo. Tenemos goma guar. La goma guar es a base de plantas, es decir, si yo quiero hacer geles para productos veganos, porque si yo utilizo la gelatina viene de origen ¿qué? Animal, de toda la parte de los huesos, cartílagos, de la parte bovina o del cerdo, yo puedo sacar esa gelatina y se saca de ahí, pero entonces ya no sería producto vegano. Entonces más que todo la goma guar puedo gelificar porque viene de plantas, entonces puedo hacer productos veganos, ¿sí? Me ayudan a gelificar.
La goma agar-agar se utiliza más que todo para la repostería, es una tendencia que es la molecular, que es hacer esferas. Entonces es la que se utiliza para esa cocina molecular, repostería molecular. Es la agar-agar, para que me ayude a gelificar en forma de esferas. Y es de origen vegetal también. Y la goma Santán, esta también se utiliza en panadería. Ella me va a gelificar, no sé si han oído de panes sin gluten. Los panes sin gluten, para que me dé esa gel, porque el almidón cuando se calienta, ¿sí?, y se enfría, forma una gel, que es la miga. Cuando esa miga es estable, pues necesito eso, esa estabilidad me lo da el gluten. Pero si no tenemos gluten, necesitamos algo que me dé ese rebote, y eso me la da la goma Santán. Entonces, cuando queremos hacer panes o pasteles o tortas o productos de repostería sin gluten, utilizamos goma Santán para darle esa parte de gelificación. Entonces, aquí tenemos todos los aditivos que encontramos en nuestra tienda, en Tienda PAM, y que ustedes tienen que ir incorporando sus productos, porque la mayoría de personas quieren empezar a escalar en producción y que sus productos duren por un tiempo largo. El objetivo, algunos piensan, no, es que necesito hacer solo panes frescos, artesanales. Sí, eso está muy bien, pero la industria de alimentos necesita llevar sus productos a nivel nacional o a nivel internacional por un tiempo largo. Y para poder hacer eso es la aplicación de una tecnología y aplicación de lo que llamamos aditivos, ¿sí? Aditivos entra todo lo que son conservantes, acidulantes, estabilizantes, ¿sí? En la industria de alimentos sí encontramos muchos productos donde se combinan todos en uno solo, ¿sí? Se combinan varios aditivos en un solo alimento para darle diferentes, para que sus características organolépticas se conserven en el tiempo. La idea de ustedes es que sus productos puedan durar más de una semana. Aquí a la academia llegan muchas preguntas sobre qué agregamos para que la torta dure más de una semana, qué agregamos para que nuestros panes no pierdan textura, qué agregamos. Ya aquí resolvimos nuestras dudas para que vengan sin miedo, apliquen estos aditivos. Acuérdense que tienen que ser en dosis pequeñas. Cada uno de ellos atrás dice el uso de cómo aplicar nuestros aditivos, el uso recomendado, porque acuérdense que podemos ocasionar una contaminación química si no dosificamos bien la dosificación de nuestros aditivos. Podemos intoxicar a nuestras personas, ¿sí? Tenemos que ser conscientes en la parte de inocuidad del alimento. Tenemos que aprender a dosificar cada uno de los aditivos para no tener esa contaminación química. Por eso cada uno de ellos tiene su uso recomendado en la parte de atrás. Entonces los invito para que vengan y compren y apliquen en sus productos los aditivos que venden en Tienda PAM. Listo. Por acá me van a hacer una de las preguntas más frecuentes que tenemos aquí en nuestra academia. Bueno, Carlos, ¿qué medio puedo usar de esos productos que tienes ahí para conservar el pan? Listo, tenemos dos, que son los esenciales: el benzoato de sodio y el propionato de calcio. Acuérdense que el benzoato de sodio se utiliza cuando hay un medio ácido, ¿sí? Cuando en la formulación hay algún tipo de ácido, si agregamos zumo de naranja, zumo de limón, ¿sí? Algo que me dé acidez a nuestra preparación. Y el propionato, ¿sí?, que también lo conocemos como anti-moho, se utiliza para cualquier tipo de medio. Entonces, cualquiera de los dos podemos usar benzoato o propionato de calcio. Bueno, Carlos, otra de las preguntas más frecuentes que nos hacen es ¿para qué funciona el CMC en el fondant? Listo. El CMC, ya habría explicado ahorita, sirve como estabilizante, que es el mejor que se utiliza para merengues, se utiliza para helados. Para la parte de fondant se utiliza para endurecerlo, ¿sí? Entonces, no tenemos pasta goma, queremos que nuestro fondant quede duro, entonces agregamos CMC. ¿Listo? Entonces, el que se utiliza para endurecer el fondant, el CMC. Listo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué me sirve para conservar, por ejemplo, malteadas,
arroz con leche, leches condensadas, como cosas lácteas. Listo. El mejor conservante cuando no son productos fermentados es el sorbato de potasio. ¿Sí? Ese es especial para productos lácteos, para zumos, para bebidas, porque actúa muy rápido contra los microorganismos y los moho y levaduras que tiene el medio. Entonces el sorbato de potasio es el mejor para esos productos.